Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, tanto por la radio como también a todos los compañeros que están en el piso. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la política argentina. Pero antes de poder analizar un poco cómo se va a encaminar la campaña electoral, que dio por comienzo justamente el día viernes, pero en la práctica comenzó ayer lunes 4 de octubre, hay datos muy crueles y muy duros que ha difundido el INDEC estos últimos días, en los cuales hablamos que un total de 18,8 millones de argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza en todo el país, al no poder compensar, al no poder justamente cumplir con el costo de la canasta básica total. Estamos hablando que la pobreza durante el primer semestre del 2021 fue del 40,6%. Para que la gente pueda dimensionar esto, porque hablar de números es muy fácil, pero verlo, imaginarlo es distinto, estamos hablando que la cantidad de pobres que hay en todo el país es la misma cantidad que si sumáramos a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Corrientes y de la provincia de San Luis. Un país totalmente empobrecido, claramente. Estamos hablando también que cerca de 5 millones de argentinos fueron alcanzados por la indigencia en el primer semestre del 2021, marcando una tasa del 10,7. Ya si nos venimos hacia la provincia de Córdoba, estamos hablando que la pobreza llegó al 46% de la población, un dato muy duro para la provincia de Córdoba, en el cual diversas fuentes del gobierno provincial han dicho que el nivel de empleo se ha logrado estabilizar, pero la gran problemática que hoy en día hay en Córdoba y en todo el país es el nivel inflacionario, el cual ha carcomido aún más la capacidad de compra y de ahorro en los hogares de los argentinos. Y ya hablamos de pobreza, hablamos de indigencia y hablamos de toda esta situación muy dura que muchísimas personas viven en nuestro país, lamentablemente. Tenemos que mencionar que el INDEC también estimó que el 54,3% de los chicos entre 0 y 14 años de edad son pobres en la Argentina. Estamos hablando de un total de casi 6 millones de menores que se encuentran en esta situación. Como para completar un poco más los datos, en la provincia de Buenos Aires, un 39,2% de las personas cayeron en la pobreza, mientras que el famoso conurbano bonaerense, que se suele denominar, llegó al 45,3%. Estamos hablando, para que la gente ponga a dimensión, que la provincia de Córdoba, el cual tiene el 46% de la población pobre, es más pobre la provincia de Córdoba que el conurbano bonaerense, que tiene un 45,3. Datos muy interesantes para que cada uno pueda hacer su propio análisis de toda esta situación y algún tipo de que se suele decir el látigo con el que trata la nación y demás cuestiones, como sabemos bien, de la coparticipación y demás, de los subsidios y demás. A su vez hay que recordar que el presidente Alberto Fernández había recibido un país con una pobreza supuestamente del 35,5. Todos estos datos son del INDEC, que es lo que se puede tomar como fuente en nuestro país. Hay que recordar que la pobreza del 2021 es la más elevada desde el 2006 y es similar a la situación previa a la crisis del 2001 que ya todos conocemos. Si hablamos de Argentina y hablamos de la política argentina, hay que recordar que luego de la derrota electoral que tuvo en las elecciones PASO el oficialismo nacional, el kirchnerismo, ha tomado unas medidas totalmente distintas a las que venía llevando, principalmente con el manejo de la cuarentena y las distintas restricciones. El ministro del Interior y fundador de la Cámpora, Guado de Pedro, anunció la reapertura de fronteras tras más de 500 días cerradas. También con los ojos puestos en las elecciones, el gobierno anunció la libre exportación de carne con China. A su vez también el gobierno eliminará las retenciones para las empresas que exportan servicios. Se habla también de una posibilidad de una reducción de las retenciones en el agro, referida principalmente a la soja, pero con un aumento en el trigo, que esto sería una cuestión que sería mucho más larga de analizar y habría que tener especialistas porque hay un juego ahí con el tema de los meses de cosechas y demás de cada cereal y oleaginosa. A su vez también en el segundo semestre se estima que el gasto electoral, ¿qué es lo que nosotros ponemos del bolsillo? Porque esto lo pagamos todos los contribuyentes, que pagamos impuestos, que pagamos el IVA y demás. Estiman que el gasto electoral de este año va a superar los 400.000 millones de pesos. Dato fuertísimo en un país el cual sabemos que está sumergido en la pobreza total, como bien hemos mencionado, y se sigue gastando plata en la campaña política, mientras los políticos de todos los partidos no se dan cuenta que lo único que necesita la gente es poder vivir y comer y que le dejen de robar
con todos los impuestos que hoy en día tiene nuestro querido país. Muchísimas gracias.